Israel, una tierra donde cada piedra tiene una historia. Bajo su suelo se ocultan miles de años de fe, guerras, reyes y milagros. Y aunque muchos piensan que la Biblia es solo un libro religioso, la arqueología ha demostrado una y otra vez que sus relatos tienen un sorprendente respaldo histórico. Hoy descubrirás 10 hallazgos arqueológicos en Israel que confirman la Biblia. Prepárate para un viaje que conecta la ciencia con la fe, la historia con lo divino, y donde cada fragmento de piedra revela la huella de Dios en la historia humana. 1. El túnel de Ezequías. En el año 701 a.C., el poderoso imperio asirio, liderado por Sennacherib, amenazaba con destruir Jerusalén. El rey Ezequías sabía que su supervivencia dependía del agua, por lo que ordenó un proyecto audaz: construir un túnel subterráneo que desviara el agua del manantial de Gijón hasta dentro de las murallas. Durante siglos, muchos pensaron que esta historia era simbólica, hasta que en 1838 arqueólogos descubrieron el túnel de Ezequías, un pasadizo de 533 metros tallado en la roca viva. Más tarde, se halló una inscripción en hebreo antiguo conocida como la inscripción de Siloé, que describe cómo los trabajadores comenzaron desde ambos extremos hasta encontrarse en el centro. El hallazgo confirmó literalmente lo narrado en 2 Reyes 20:20 y 2 Crónicas 32, 2-4. Hoy, los visitantes pueden caminar por el túnel escuchando el goteo del agua que aún fluye, tal como hace más de 2700 años. 2. El sello del profeta Isaías, la firma de un mensajero divino. En 2018, arqueólogos israelíes encontraron una diminuta impresión de arcilla cerca del muro sur del Monte del Templo. Medía menos de 1 centímetro, pero su importancia era monumental. En ella se leía el nombre Yeshayahu Navi, traducido como Isaías el profeta. Isaías es uno de los profetas más influyentes del Antiguo Testamento, autor de mensajes que predicen la llegada del Mesías. La datación del sello coincide con el reinado de Ezequías, con quien Isaías tuvo contacto directo según la Biblia. Aunque el fragmento está incompleto, el contexto arqueológico sugiere que podría tratarse del sello personal de Isaías, usado para firmar documentos reales. Una pieza tan pequeña, pero capaz de conectar directamente con una de las voces más poderosas de la historia bíblica. 3. La piedra de Tel Dan, la casa de David. Durante mucho tiempo, los escépticos afirmaban que el rey David no era más que una figura legendaria. Sin embargo, en 1993, en la ciudad de Tel Dan, al norte de Israel, se descubrió una losa de basalto negro con una inscripción aramea del siglo IX a.C. En ella se mencionaba una victoria sobre el rey de la casa de David. Este detalle fue revolucionario, porque es la primera evidencia arqueológica directa que confirma la existencia de David como figura histórica, no solo literaria. La piedra fue escrita por un rey arameo enemigo, lo que le da aún más credibilidad. Ningún adversario antiguo escribiría algo así si David no hubiera existido. Desde entonces, este hallazgo ha cambiado la manera en que la arqueología y la Biblia dialogan sobre los reyes de Israel. 4. Los muros de Jericó. Cuando las trompetas derribaron la historia. El relato bíblico de Josué cuenta que el pueblo de Israel, tras rodear la ciudad de Jericó durante 7 días, vio cómo sus muros se derrumbaron milagrosamente al sonar las trompetas. Durante años, muchos pensaron que era una metáfora espiritual, hasta que la arqueología entró en escena. A mediados del siglo XX, la arqueóloga Kathleen Kenyon excavó las ruinas de Jericó y encontró algo sorprendente. Los muros
no habían sido derrumbados hacia adentro, como en una invasión convencional, sino hacia afuera, algo inusual y prácticamente imposible de explicar en términos militares. Los restos estaban cubiertos por una gruesa capa de ceniza, lo que indicaba un incendio repentino, tal como describe el libro de Josué. Aunque aún hay debate sobre las fechas exactas, los hallazgos arqueológicos encajan asombrosamente con la narrativa bíblica. 5. Los rollos del Mar Muerto. El eco intacto de la palabra. En 1947, un joven pastor beduino arrojó una piedra dentro de una cueva cerca del Mar Muerto y escuchó el sonido de una vasija rompiéndose. Lo que encontró después cambiaría la historia. Más de 900 manuscritos antiguos, entre ellos copias casi completas de los libros del Antiguo Testamento. Los rollos del Mar Muerto datan del siglo II a.C. y pertenecían a una comunidad judía conocida como los esenios. Cuando fueron comparados con las versiones modernas de la Biblia, los textos coincidían casi palabra por palabra. Este hallazgo demostró que la transmisión de la Biblia fue asombrosamente fiel a lo largo de los siglos, disipando teorías sobre grandes alteraciones en su contenido. Hoy se conservan en el Museo de Israel, protegidos como una de las pruebas más contundentes de la autenticidad bíblica. 6. La inscripción de Pilato, el juez que condenó a Jesús. Hasta 1961, Poncio Pilato, el gobernador romano que ordenó la crucifixión de Jesús, solo era conocido por fuentes cristianas. Algunos historiadores dudaban de su existencia. Pero ese año, en Cesarea Marítima, se descubrió una piedra caliza con una inscripción en latín que decía Pontius Pilatus, prefectus Iudaeae. Poncio Pilato, prefecto de Judea. La piedra formaba parte de una construcción romana y estaba fechada en la época exacta en que Jesús fue crucificado. Este hallazgo confirmó la existencia de Pilato como figura histórica y además demostró que el título de prefecto, usado en la Biblia, era históricamente correcto. Una sola piedra bastó para silenciar siglos de escepticismo. 7. El Palacio de David. La fortaleza del rey pastor. En 2005, la arqueóloga israelí Eilat Mazar, guiada por las descripciones bíblicas en 2 Samuel 5, comenzó excavaciones en la ciudad de David, justo al sur de las murallas de Jerusalén. Allí encontró una enorme estructura de piedra, fortificada y de grandes dimensiones. El estilo arquitectónico y los objetos hallados, cerámica, sellos reales y restos de columnas, datan del siglo X a.C., exactamente la época de David. Para muchos investigadores, este es el resto físico del palacio donde David gobernó Jerusalén. Aunque algunos críticos aún debaten su identificación exacta, el hallazgo encaja con precisión milimétrica con los relatos bíblicos. Si el templo de Salomón fue el corazón de Israel, este lugar fue el trono donde todo comenzó. 8. La tumba familiar de Caifás, el sacerdote que juzgó a Jesús. En 1990, durante una obra en el sur de Jerusalén, obreros tropezaron con un osario decorado con inscripciones en arameo que decían Yehosef bar Cayafa, José, hijo de Caifás. Los análisis dataron la tumba en el siglo I después de Cristo, justo el tiempo en que Caifás fue sumo sacerdote en Jerusalén, según el Evangelio de Juan. Dentro del osario se hallaron huesos de un hombre de unos 60 años, junto con joyas y otros restos familiares. La tumba ofrece una conexión directa con uno de los personajes que formó parte del juicio más famoso de la historia, el de Jesús de Nazaret. Hoy, el osario de Caifás se conserva en el Museo de Israel. 9. El altar de Josué. Monte Ebal, el pacto del pueblo con Dios.
En el libro de Josué 8:30 a 31 se relata que, tras conquistar Ai, Josué levantó un altar en el monte Ebal, donde el pueblo renovó su pacto con Dios. En 1980, el arqueólogo Adam Sertal descubrió en ese mismo monte una estructura rectangular de piedra, con una rampa y restos de huesos de animales puros, sacrificados conforme a las leyes del Levítico. Los análisis de carbono dataron la estructura en el siglo XIII a.C., exactamente en la época de Josué. Su diseño es idéntico al tipo de altar descrito en la Biblia, lo que llevó a muchos arqueólogos a concluir que se trata del altar original del pacto. Es uno de los pocos lugares donde la arqueología parece encontrarse cara a cara con un evento bíblico específico. 10. La piscina de Siloé, donde Jesús devolvió la vista. En 2004, mientras se realizaban trabajos de drenaje cerca de la ciudad de David, los obreros encontraron escalones antiguos tallados en piedra. Pronto se reveló que se trataba de la piscina de Siloé, mencionada en el Evangelio de Juan 9:1-11, donde Jesús sanó a un ciego de nacimiento. La estructura tenía una escalera monumental y un sistema de canalización que llevaba agua del manantial de Gijón, confirmando la descripción bíblica. Hoy en día, los visitantes pueden caminar por el sitio exacto donde, según el relato, ocurrió uno de los milagros más recordados del Evangelio. Así es, como en cada descubrimiento arqueológico en Israel, no solo desentierra piedras y ruinas, desentierra fe, historia y verdad. La Biblia no es simplemente un texto religioso, es también un testimonio histórico de civilizaciones, reyes, guerras y promesas que realmente existieron. Y aunque algunos aún buscan pruebas más definitivas, lo cierto es que la arqueología moderna sigue confirmando, piedra a piedra, que la fe tiene raíces profundas en la historia real.